Muy buenos días, hermanos. Paz y bien y santa alegría, en gozo del Señor. Un día, no me canso de darle gracias, maravillosos, asoleado, con aires navideños. Bendito sea Dios, entrando ya el verano. Y pues, eh, gozosos y alegres. Hoy un temazo, como siempre, todos los sábados tenemos la gracia, la bendición de recibir temas que nos van edificando y formando para ir a formar. Entonces, pues quedamos en las manos de nuestro querido hermano Edil Robles Obando. Buenos días a todos, hermanos, que el Señor los bendiga, los proteja y los guarde. Una vez más, Jesús nos convoca para, en su nombre, pues poner esta mañana de trabajo este tema del sacerdocio, un tema precioso que el Señor nos regala en esta mañana. Pues dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro cuerpo y la mejor de las disposiciones para que la palabra de Dios sea depositada en los corazones de cada uno de nosotros y germine, de frutos, de frutos. Entonces, invocamos la santa presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por el don de la vida. Damos gracias a Dios por el don del amor que nos regala, por su misericordia, por todos los bienes espirituales y materiales que Él derrama a través de su gracia. Por eso lo bendecimos, lo alabamos y lo glorificamos. Pero hoy en particular damos gracias a Dios por el sacerdocio, porque es a través de ese ministerio que instauró que la gracia de la salvación también fluye hacia los hombres. Por eso te pedimos por cada uno de los sacerdotes de todo el mundo. Te pedimos por aquellos sacerdotes que están pasando por sequedad espiritual, para que alimente su fe. Te pedimos por aquellos sacerdotes que han desviado su camino, para que el camino de ellos se enderece y peleen por las almas y nos lleven al cielo. Te pedimos por aquellos sacerdotes que son fieles a tu palabra y a tu doctrina, para que los mantengas ahí firmes y cada vez den más frutos. Y en particular vamos a pedirte por el Santo Padre, para que lo cuides, para que lo protejas, para que lo guíes y para que siga siendo movido por el Espíritu Santo. Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos, hermanos, en la santa presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos. Bueno, hemos hecho todo un recorrido, hermanos, de ya bastante tiempo, ¿verdad? Con el curso de apologética, la primera parte donde vimos revelación y Biblia, esta segunda parte donde abordamos María y los sacramentos, y ya vamos por el sacramento del sacerdocio. Este sacramento es en particular muy especial, porque es a través de los sacerdotes que nosotros podemos tener la presencia de Cristo en la historia de los hombres. Es a través de ellos y a través de ese ministerio que Cristo cumple su promesa de estar todos los días con nosotros. Mateo 28 tiene su instrumento de cumplimiento y es el sacerdocio. Bien, vamos entonces entrando en materia y nos vamos a la primera presentación. Y tenemos que decir lo siguiente. El sacramento del sacerdocio no es un invento de ningún papa, de ningún sacerdote, de ningún hombre. Cristo mismo es sacerdote y Cristo mismo deseó dejar este ministerio instalado para que realizara su obra, para que esa obra continuara, para que hubiera una continuación de toda la enseñanza de la iglesia y perdurara hasta el fin de los tiempos. Entonces, este ejemplo parte de lo siguiente también. Fíjense que en el Antiguo Testamento nos encontramos tres aspectos interesantes.
que son sacerdocio, profecía y realeza. Ojo con esto: sacerdocio, profecía y realeza. Y estos tres aspectos se unifican nada más y nada menos que en la figura de Jesús y se reflejan en el sacerdocio de la nueva alianza. En el Antiguo Testamento encontramos estos tres elementos importantes: sacerdocio, profecía y realeza. Todos tienen un cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Todos tienen un cumplimiento en Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, el sacerdote real, el profeta. Recuerden que también nosotros en el bautismo adquirimos esa condición de profetas, sacerdotes y reyes. Pero en Cristo el cumplimiento ya es insuperable. Entonces, para entender el sacerdocio de Jesús y el del Nuevo Testamento y el del Antiguo Testamento, tenemos que entender también el sacerdocio del Antiguo Testamento. Pues ahí están las raíces. Todo sacramento, los 7 sacramentos instituidos por Cristo tienen raíces en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es un pueblo sacerdotal, un pueblo que es una nación consagrada, de tal modo que Éxodo 19:6 dice: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La mentalidad del pueblo judío está alrededor de su liturgia. La mentalidad del pueblo judío tiene un propósito y un fin: alabar, glorificar a Dios. Ojo con esos detalles, ¿verdad? Porque esa característica de alabanza y glorificación de Dios no queda ahí, se traslada también a nosotros, pero de una manera más plena. Y ya lo vamos a explicar adelante. Entonces, pero Dios escoge de este reino sacerdotal una tribu que es separada, que es consagrada y que está puesta totalmente a su servicio. Y esta tribu es la tribu de Leví. Leví es el grupo, el pueblo, la comunidad que se encarga del culto a Dios. Veámoslo en Números 48:1. Vamos a la siguiente. Entonces, este pueblo es el designado para la celebración de los cultos. Este pueblo es el que ejerce el sacerdocio por designación de Dios. Ojo, Cristo escoge un pueblo de las 12 tribus. Ojo con este detalle, que no se les pierde el hilo. Un pueblo de esta tribu. Ojo, qué interesante, son escogidos. No es que a mí se me antojó y se me ocurrió decir el profeta Eddie Robles, no. Dios designa esa tarea. Dios llama a los que Él desea que ejerzan ciertos ministerios. Y eso lo tenemos que tener mentalizado, hermano. Cada uno de nosotros fuimos llamados a realizar una función dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Leví? El Señor habló a Moisés y le dijo: no pases revista a la tribu de Leví, ni hagas su censo entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio. Palabra de Dios. Oigan, qué belleza. O sea, le pide Dios ojo con lo que voy a ir diciendo, le pide Dios al dirigente principal, a la cabeza del pueblo de Israel, al libertador del pueblo de Israel, al que tiene el báculo, la autoridad, que las 11 tribus hagan lo que tengan que hacer, pero que la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, sea preparada, custodiada por el mismo Moisés. ¿Ven ustedes algo parecido en el comportamiento de la iglesia? Para esta tribu Dios fue la parte de su herencia, nos lo dice Josué 13:33. Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. El Señor, el Dios de Israel, fue su heredad.
tal como se le había dicho. Qué precioso. Oigan, el sacerdote que ejerce fielmente su ministerio, que pelea por las almas, que hace todo lo que Dios desea que él haga, ¿cuál es su principal premio? Compartir con su Señor la gloria eterna. El sacerdocio es un ministerio súper mega importante. Entonces, estos sacerdotes eran consagrados en un rito especial y vestían diferente del pueblo y pertenecían a una misma familia. Esto son detalles que no los podemos dejar pasar por alto. Son detalles que nos van enrumbando a observar que los sacerdotes del Antiguo Testamento tienen características similares a los sacerdotes de nosotros. Estos sacerdotes eran consagrados de manera especial, en un rito especial. Y vestían diferente del pueblo. Por eso, hermanos, en mi particular, mi apreciación particular, Eddie Robles lo piensa de esta forma. Y esto lo dejo claro. A mí me gustaría que volvieran los sacerdotes a usar la sotana. O por defecto que usaran el clerima, el cuello clerical. Pero, vean, el otro día, y por experiencia me encuentro a un sacerdote, yo sé quién es él, yo lo conozco. El hombre es guapo. Y vestido de manera secular. Alto. Para los que me conocen, un poquito más alto. Están locas con el muchacho. Entonces, anda vestido secular, pero él es un sacerdote. Y yo soy de la idea de que no necesitan parecerse al mundo para ser atractivos a la gente, la fe, para supuestamente derribar la barrera que impone una sotana. También he escuchado el testimonio de un sacerdote de Alajuela, que se lo creo, porque yo personalmente he caminado con algunos sacerdotes que andan con hábito, y la gente se detiene y dice: Padrecito, usted me puede hacer una oración, usted me puede bendecir, usted puede bendecirme este rosario, usted puede bendecirme esta medalla. Qué bonito, hermano. Qué bonito eso. Pero bueno, sigamos adelante. Solo son puntos de vista personal. Éxodo 29, 3-9. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto, el efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efod. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo una serie de vestiduras que este sacerdocio va a utilizar para el culto. Para el culto. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así le ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás la mitra. La mitra es eso que tiene el Santo Padre ahí arriba, ahí en la vestidura. El pectoral que hoy utiliza el Santo Padre, no sé si lo lograrán ver en la imagen, pero es un cosito que tiene acá y la cruz la tiene de este lado. Todos los obispos lo usan. Entonces, vean ustedes qué interesante. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Esta es la parte que más me encanta. El sacerdote es sacerdote por decreto perpetuo. Este sacerdocio no era accesible a todo el mundo. Es que no todos son llamados a la vocación sacerdotal. Este sacerdocio
también tenía que probar que estaba en el orden establecido, o sea, que era del estirpe de Aarón. Que era del estirpe de Aarón. Oiga, cuando ustedes se encuentren por casualidad con un judío israelita y tenga este apellido Cohen, ese apellido Cohen judío es el que viene directamente del estirpe de Aarón, del Antiguo Testamento. Imagínense ustedes qué interesante. Nadie podía ser ordenado sacerdote por cuenta propia. Nadie podía ser ordenado sacerdote por cuenta propia. Por lo tanto, un montón de engañadores y estafadores, pero eso es lo que son, autoproclamándose pastores, profetas, salmistas. Por el amor de Dios. En la casa de Dios hay orden. La misma Sagrada Escritura nos los explica, nos los va diciendo. Primera de Reyes 13:33. Después de esto no se vio a Jeroboam de su mal camino, continuó haciendo sacerdotes para el altar de entre el pueblo común. Jeroboam es aquel que propició la división, aquel rey que propició la división. A todo que lo deseaba le investía como sacerdote. Jeroboam se empezó a hacer ordenaciones fuera de lugar, sin la autorización de la iglesia. En el Antiguo Testamento, cualquier parecido con los lefebristas es purita coincidencia. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y le fue causa de su perdición y su exterminio de la faz de la tierra. Ojo, ojo con lo que está diciendo eso. Ojo con eso. La degeneración del culto a Yahvé y la causa de que Yahvé no hablara por casi 200 años se debió a que el único descendiente de Aarón a través de Sadac, el sumo sacerdote Onías III, fue asesinado en el año 172 a.C. y después de esto los sacerdotes fueron designados por el poder político de entre la familia de estirpe sacerdotal. Hubo en algún lapso de la historia de Israel como una ruptura. Y entonces después empezaron a designar sacerdotes de cualquier forma, de cualquier manera. Ojo, la misma iglesia también estuvo involucrada, la iglesia católica nuestra, ya la nueva iglesia, estuvo involucrada con un tipo de práctica nespótica. Puro nepotismo. Empezaban ellos a nombrar a sacerdotes dentro del entorno de su familia, sacerdotes, cardenales, gente que colocar dentro del poder político para el manejo de recursos y esas cosas. Entonces, pero eso pareciera mentira, aunque lo hicieron, actuaron mal, eran sacerdocios válidos, ¿verdad? Eran sacerdocios válidos. Ahí vamos a ir explicando esas cosas. Ok, vamos a Jesús en los evangelios. Un detalle súper mega importantísimo que no podemos perder de vista. Jesús nunca se presentó como sacerdote. Sin embargo, la noche de la última cena sí tiene funciones sacerdotales. Es más, recuerden que Jesús transforma la liturgia, cambia la liturgia instalada por Dios para el pueblo de Israel, y al transformar la liturgia, no se oye. No se escucha. No, es que se fue un toquecito al internet. Eddie, volvete un segundito atrás porque se te fue la señal. no, yo me detuve de hablar en el momento que se fue la luz. Ok. No dije nada. Entonces hizo un cambio en la liturgia, y este cambio en la liturgia en definitiva pues transformó la forma de celebrar la liturgia del Antiguo Testamento, y estaba creando una nueva liturgia, una nueva forma de celebrar. Entonces,
El Antiguo Testamento ofrecía el Cordero para la salvación de todos. Ahora Cristo Él ofrece el sacrificio de sí mismo y Él ofrece la sangre que va a aplacar la ira de Dios. Y este ofrecimiento es una función propiamente sacerdotal. Al decirle a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, los está constituyendo sacerdotes de la nueva alianza. Los constituye sacerdotes de la nueva alianza. ¿Ah? Entonces, recordemos que en la antigua alianza había sacrificios de conmemoración. Recuerden Levíticos capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? Echarás por encima aceite e incienso por ser una ofrenda. Como memorial de la misma, el sacerdote quemará parte del grano molido y del aceite con todo el incienso. Es un sacrificio por el fuego para Yahvé. Como vemos, este sacrificio no había víctima animal. Sin embargo, es sacrificio y se llama memorial. Esto se puede relacionar con la Eucaristía también, puesto que no hay un ofrecimiento cruento, sino que es un ofrecimiento incruento. Y entonces siempre se constituye como sacrificio memorial. Y este sacrificio memorial incruento es dado a la nueva alianza, ¿verdad? Por eso no se vale decir, como lo dicen los hermanos protestantes, que nosotros en la Eucaristía matamos nuevamente a Jesús. No, recordamos, el memorial es recordar, actualizamos ese sacrificio de manera incruenta. O sea, no hay un sacrificio de sangre como lo hacían en el Antiguo Testamento. La carta a los hebreos es la más explícita sobre el sacerdocio de Jesús y lo presenta ocupando el lugar del sumo sacerdote, realizando el sacrificio de la expiación. El sacerdocio de Jesús es similar al del Melquisedec, ¿verdad? Que ofreció pan y vino y no estaba ligado a una alianza de leyes, pero la función que le otorga San Pablo es una función sacerdotal totalmente arónica o levítica. Esto es un detalle impresionante. Harry, ¿me ayudas con los micrófonos? Decime. Ya, no, nada. Hebreos 4:14. Tenemos nosotros un sumo sacerdote que ha entrado en el cielo mismo. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos, recuerden que es un libro súper mega litúrgico. Es un libro precioso. Y es un libro que nos habla de la liturgia del cielo. Entonces dice que tenemos a un sacerdote que está en el cielo. Hebreos 9 del 11 al 12 dice, Cristo ha llegado como sumo sacerdote con mira a los beneficios de estos tiempos nuevos. Atravesó un santuario más noble y más perfecto y no hecho por manos de hombre. No llevaba sangre de chivos ni de novillos, sino su propia sangre, y entró una vez en el santuario para conseguir la liberación definitiva. Entonces, hermanos, el sacrificio que ofrece Cristo, el sacerdocio de Cristo, es el que está cumpliendo su función allá arriba en el cielo, en el templo de Dios. Él es el que se está ofreciendo. Lleva su sangre como ofrenda, lleva su carne como ofrenda. Por eso es que las liturgias se unen, la del cielo con la de la tierra. La iglesia es un pueblo sacerdotal, nosotros. Vamos a la siguiente. Perdón, Harry, te dejé. Vamos a la siguiente. Estoy en la filmina donde está Monseñor Romero. La iglesia es un pueblo sacerdotal. Jesús no se atribuye a sí mismo ni a la iglesia explícitamente el título de sacerdote. Ojo con estos detalles. Pero no por esto ha dejado de actuar como sacerdote.
y parece que ha concebido al pueblo de la nueva alianza como un pueblo sacerdotal. Así, hermanos, como en la antigua alianza se establece un pueblo, una nación santa, ahora nosotros somos los constituidos como pueblo sacerdotal. Y nos lo dice Primera de Pedro 2, 5, 6, cuando dice, también ustedes son piedras vivas con las que se construye el templo espiritual. Ustedes pasan a ser una comunidad de sacerdotes que por Cristo Jesús ofrecen sacrificios espirituales y agradables a Dios. En el versículo 9 dice, ustedes al contrario son una raza elegida, un reino de sacerdote, una nación consagrada. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios Padre había constituido a Israel como pueblo santo sacerdotal? También nosotros heredamos del pueblo de Israel esa misma característica. Por eso cuando usted va a la misa, usted no va a participar como un espectador. Usted va a celebrar también. Usted es parte de la celebración. Usted ejerce en la Santa Misa su sacerdocio. Así como lo ejercemos el sacerdocio cuando hacemos una oración en casa, cuando bendecimos a nuestros hijos, cuando rezamos el rosario, cuando oramos por otros hermanos. Así, de esa misma manera, nosotros ejercemos ese sacerdocio dado por Dios que lo adquirimos en el bautismo. Apocalipsis 1:6 dice, y nos purificó de nuestros pecados por su sangre, haciendo de nosotros un reino de sacerdotes y sacerdotes de Dios, su Padre. Entonces, esa es una función sacerdotal, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Aunque Jesús no le da el título de sacerdote a nadie, ni a sí mismo, los apóstoles nos describen como un pueblo sacerdotal. Tanto en Israel como en la iglesia, su continuadora dentro de un pueblo sacerdotal, son elegidos hombres consagrados por medio de la unción para que sirvan en la ministración y en la guía del pueblo de Dios. Y Pablo ya le da títulos netamente sacerdotales a los servidores de las comunidades cristianas, tales como en Corinto. Ahora vamos a ver cómo este sacerdocio instituido por Cristo es un sacerdocio presente en las comunidades cristianas y que ese sacerdocio instituido por Cristo es el sacerdocio que tenemos hoy. Hoy, nuestros párrocos vienen de este sacerdocio del que va a hablar Primera de Corintios. ¿Qué dice? Primera de Corintios 4:1, dispensadores de los misterios de Dios. Claro, ¿quién me bautiza? Un ungido de Dios, un sacerdote. ¿Quién me confiesa? Un ungido de Dios, un sacerdote. ¿Quién me da la comunión? Un ungido de Dios, que es el sacerdote. ¿Quién me casa? Un ungido de Dios, que es el sacerdote. Decía un amigo, una mala persona que no sabe lo que hace. Semejante maldad, casarlo a uno. Segunda de Corintios 3:6 dice, ministros de la nueva alianza. Pablo se define como sacerdote. En Romanos 15:16 también. Ojo, ministros de la nueva alianza. Claro, es que fueron instituidos por Jesús. Dios dice en 2 de Corintios, Dios me ha enviado como sacerdote de Cristo entre los paganos para el solemne servicio de la buena nueva de Dios. La característica sacerdotal es la evangelización, el anuncio del mensaje de Dios al mundo, ¿Qué más dice? Los sacerdotes, o como también le llama Pablo, los presbíteros. Recuerden que la palabra presbítero es griega y la palabra griega presbítero significa sacerdote. Y la palabra presbítero en realidad también significa anciano. Estos son servidores y ministros de la comunidad cristiana. La iglesia posee
tres ministerios: el obispado, el presbiterado y el diaconado. No hay otros ministerios en la iglesia en ese orden. El papa y los cardenales son títulos, ¿verdad? Perdón. No hay un ministerio de papa. No. El papa es el obispo de Roma, a quien todos, unidos por ser él el sucesor de Pedro, la roca, la cabeza de la iglesia, el fundamento de orden y unidad, y los cardenales son obispos con derecho a votar en la elección del obispo de Roma, cabeza de la cristiandad, y lo ayudan en el gobierno de la iglesia. Por eso el papa tiene la misma condición de obispo que el obispo José Rafael Quirós, que el obispo de Alajuela, que el obispo de Punta Arenas. Tiene la mismísima condición de obispo. Sin embargo, los cardenales eligen, votan, como son títulos, digamos, son los príncipes de la iglesia. Cuando veamos un cardenal, pensemos que él es un príncipe de la iglesia, ¿verdad? Es un título honorífico, pero que un título que tiene valor, tiene peso. Y ellos son los que votan. El colegio cardenalicio es el que vota, el colegio de príncipes es el que vota para escoger a la cabeza del obispo de Roma. ¿Y por qué el obispo de Roma? Porque ahí se instituyó con Pedro. Pedro fue a Roma y Roma murió y murió en Roma. Y ahí es donde empieza la sucesión apostólica de los papas, ¿verdad? Muy bien, vamos adelante. ¿Qué es el obispado? El obispado es la plenitud del sacerdocio. Los obispos son los sucesores directos en orden a los apóstoles, los cuales recibieron del Señor la víspera de morir el mandato de hacer esto en memoria mía. Entonces vean qué interesante, hermanos. Por ahí aparecen unos cuantos muchachos autoproclamándose profeta, apóstoles. Pero ¿quién los instituyó? Porque el obispo de Roma, en este caso el Santo Padre, el Papa Francisco, está legítimamente instituido. Es un sacerdote válido del pueblo de Dios. Cuando se consagra un hombre al obispado, se le entrega la estirpe apostólica. O sea, hay una generación de generación de generación de generación. Muy interesante. Fíjense que dentro de las vagancias que uno hace y la investigación de la historia de la iglesia, resulta de que nuestra corriente viene puritamente de Antioquía. O sea, y si viene del lado de San Ignacio, quiere decir que viene directamente casi que de Pedro. Porque San Ignacio fue instituido obispo por Pedro, lo sabemos por documentos de la iglesia primitiva. Y resulta de que la gente que estaba en Antioquía fue la que evangelizó Francia. Y resulta que de Francia para acá es que se vino de Francia a Alemania, se vinieron las ordenaciones de los obispos. Nuestro primer obispo que tuvimos acá fue Monseñor Tils. Él es de Alemania. Y a partir de eso, pues empezaron a instituir los obispos costarricenses. Muy bien. La palabra obispo va a provenir del griego episcopos, que quiere decir administrador o inspector. Y aunque Jesús no lo menciona, ¿verdad? Nunca lo menciona, San Pablo sí lo va a utilizar en sus cartas. En Timoteo 3:2, en Tito 1, vamos a encontrar esas referencias. Jesús no instituyó jerarquías en su vida pública, solo envió apóstoles. Los ministerios surgen de las necesidades de la iglesia. La iglesia fue creciendo y fue evolucionando. El mandato de ir, predicar y llevar el anuncio a todas las gentes implicó de que la iglesia se organizara, y tiene lógica. Así como crecen los ministerios, ¿verdad? Imagínense ustedes, en 1950 y algo, por ahí, un grupo de muchachos se reunieron en una universidad y empezaron a cantar, a alabar y a glorificar a Dios. ¿Ah? Y este grupo de muchachos llegó a crear
lo que hoy conocemos como la renovación carismática católica. Y es una realidad eclesial en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Igual pasa, digamos, como con la comunidad del Emmanuel. Esta comunidad nació en Francia y esta comunidad es interesante. Está ahora en todo el mundo. De hecho, en Costa Rica está. Y así vamos a encontrarnos diferentes realidades de grupos apostólicos, como por ejemplo Mater Fátima, Legión de María, ¿cómo se llama? Llama de Amor, porque son realidades, los neocatecúmenos son realidades que se van organizando, se van extendiendo y extendiendo, entonces crean una estructura organizativa para poder tener un orden. ¿Me entienden? Como yo les decía a mis hermanitos de San Rafael de Heredia, yo voy a instalar, digamos, la iglesia apostólica de los últimos días de los santos y redentores de la tabla, y voy a poner una sede donde don Gonzalo, ahí en Alajuela, voy a poner una sede en San Rafael de Heredia con Ligia, ¿verdad? Doña Lilian, si está conectada, me va a acompañar aquí en la tabla, que es de mi comunidad. Entonces, imagínense, vamos creciendo y bienvenido a los diezmos. Nada que ver, Dios guarde, que nos libre de Yo le eso. ayudo. No, gracias. Los cardenales son obispos que tienen derecho a votar en la elección del obispo de Roma y lo ayudan en la tarea de gobernar la iglesia. Y tienen su origen en los 7 diáconos que ayudaban en la iglesia primitiva a gobernar al obispo de Roma. Y toman su nombre de la palabra encardinar, que quiere decir tener residencia en un lugar. Por eso, cuando un sacerdote va a una provincia eclesiástica que no pertenece a la suya, tiene la obligación de presentarse a la curia de esa provincia eclesiástica y llevar su carnecito y decir a la secretaría de la curia, vean, yo soy el sacerdote José Roble y estoy encardinado en, y aquí está mi carnet, que hace constar de que yo soy sacerdote de la Iglesia Católica. Por eso, ustedes sean vivos, cuando se les aparezcan ahí sacerdotes así como todos raros, extraños, ustedes háganle la pregunta, Padrecito, disculpe, ¿en qué diócesis está encardinado? Y el padre tiene que contestarle. Yo tengo relación con los hermanos de la comunidad del Emmanuel porque les ayudé a hacer unas gestiones aquí a nivel de la diócesis de San José. Y entonces, lo primero que mi párroco me dijo, hey, cada vez que venga un sacerdote del Emmanuel necesitamos saber su incardinación. Entonces yo quise comprender mejor cómo funcionaba esta vaina de la incardinación. Oigan, y es un orden genial, es un orden espectacular. Por esa razón es que siempre tenemos que tener cuidado, sobre todo porque ahora andan muchos sacerdotes vestidos de sacerdotes, pero que no pertenecen a la Iglesia Católica, como la famosa Iglesia Católica Universal o como la famosa iglesia autollamada católica de la China esa que dice que ella es Jesús encarnado o algo así por el estilo. Muy bien. ¿Qué más? El signo de este sacramento de la imposición del sacerdocio es que la imposición de las manos y la unción. Los sequedín, o sea, hebreos, se ordenaban por imposición de manos para formar parte del Sanedrín. Esta es la base judía de esta ordenación. La misión del obispo es, entonces, enseñar, gobernar, sanar y liberar. Ojo, ¿cuál es la misión del obispo? Enseñar, gobernar, sanar y liberar. Por eso es que el obispo es el sacerdote que puede hacer exorcismos sin pedirle permiso a nadie. Y solo un obispo puede aplicar, digamos, o dar la autorización para que un sacerdote haga un exorcismo. Solo si el obispo se lo autoriza. Presbiterado. El sacerdocio católico de la Nueva Alianza se llama presbítero, o sea, anciano. Y los presbíteros son colaboradores del obispo.
el cual les confiere por la imposición de manos y la unción poder para ministrar la comunidad con los sacramentos, pastorear la comunidad. Los presbíteros junto al obispo forman un único presbiterio, o sea, un único sacerdocio. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. Sacerdote desobediente a su obispo está fuera de la comunión. Ojo con esto. Y el presbítero tiene el deber de gobernar, predicar, ministrar y enseñar a la comunidad parroquial. Ojo, repito las funciones del presbítero. El presbítero tiene el deber de gobernar, predicar, ministrar y enseñar a la comunidad parroquial. La palabra presbítero va a aparecer en las cartas de Pablo, en Timoteo 5, 17, 22, Tito 1, 5 y 6, Primera de Pedro 5, 1, Santiago 5, 14, y la ordenación es por medio de la imposición de manos del obispo, de la diócesis. Entonces, es importante estos elementos. Vamos a la siguiente. El diaconado. Recordemos que ahora el diaconado se retomó la figura del diaconado. A partir del Concilio Vaticano II, la figura del diaconado vuelve, ¿verdad? Regresa la figura del diaconado. El diaconado quiere decir servidor. Y es el primer ministerio que aparece después del ministerio apostólico. Y este ministerio es instituido por Cristo. Y surge por la imposibilidad de parte de los apóstoles atender el reparto de la limosna y a la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? El diaconado es una ayuda necesaria al obispo. Hoy por hoy, hermanos, vale que la Iglesia Católica aquí en San José, en la diócesis de San José, retoma con fuerza este ministerio del diaconado, porque hoy por hoy nuestros sacerdotes están resaturados con un montón de cosas administrativas, un montón de cosas. Entonces necesitamos hombres capaces de ejercer este ministerio. Por eso es que se da la preparación de muchos hombres electos, ¿verdad? Para poder ejercer este ministerio. Entonces, son ordenados para realizar un servicio y no para el sacerdocio. Ojo con esto. El diácono ayuda al presbítero y al obispo en el servicio de la comunidad, pero es solo un ayudante. Un ayudante. ¿Qué puede hacer un diácono? Puede bautizar, casar, ungir a los enfermos y predicar en la Eucaristía, pero no la puede presidir, ni puede ministrar el perdón de los pecados. Cuando habla de presidir en la Eucaristía, habla de que no puede consagrar el pan ni el vino, ¿verdad? Puede hacer la liturgia de la palabra. Incluso si el diácono no está, si el sacerdote no está, si no hay nadie, le toca a estos huesitos hacerlo, al laico o al ministro de la Eucaristía, a un delegado de la palabra. ¿Le toca qué? Hacer una celebración de la liturgia de la palabra. ¿Que puede haber comunión? Sí, puede haber comunión. No consagración, claro. ¿Qué más? ¿Me queda dónde? Predicar en la Eucaristía. No puede ministrar el perdón de los pecados. En su ordenación, solo el obispo impone las manos sobre el candidato. Es el obispo el que ordena al diácono también, no es el sacerdote. Es el obispo. Estos ministerios son un llamado de Dios al que el hombre responde libremente. La persona sobre la cual cae el santo crisma se convierte en un ungido de Dios. Alguien consagrado desde los tiempos bíblicos, a los ungidos se les reverenciaba. Se les daba una deferencia especial, aún aparte de sus méritos personales. Ejemplo de esto lo vamos a tener en él. Y algo muy importante, hermanos, el diácono, si es casado, una vez que quede viudo, inmediatamente pasa a un nuevo orden. Él puede ejercer el sacerdocio. Puede no, debe ejercer el sacerdocio una vez que ya quede viudo, ¿verdad? Entonces ya él pasa, digamos que
lo terminan de preparar y pasa al rito del sacerdocio. Pasa a ser un sacerdote legítimo, así teniendo hijos. Nosotros en la comunidad salesiana tenemos al padrecito Juan. Juan era un diácono de la comunidad, de la congregación. Es, digámoslo así, en Latinoamérica era como el tercer o cuarto diácono que existía dentro de la comunidad salesiana, ¿verdad? Y de quedó viudo, él quedó viudo. Entonces, alguna gente que tal vez llegaba y no lo conocía, entonces él decía en misa, mis hijos que están acá, uno de los hijos ya es sacerdote, y eran que una misa maravillosa, porque estaba el papá celebrando la misa de ordenación de su hijo sacerdote. Vean ustedes qué chiva. Fue algo maravilloso, fue algo muy lindo. Y entonces resulta de que fue algo precioso. Y él es ahora diácono. Muy bien. Entonces, desde los tiempos bíblicos a los ungidos se les reverenciaba. Hay que tener respeto por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos y por todos aquellos que ejercen este ministerio. El primer libro de Samuel 24:7 dice, líbreme Dios de hacer tal cosa contra mi Señor. No puedo poner mi mano sobre ungidos de Dios. O sea, así que tengamos cuidado con algunas páginas católicas que hablan muy feo del Santo Padre y muy feo de los sacerdotes. Y como lo he dicho en varias ocasiones, el Padre Pío ya tuviera la mano inflamada de tanta cachetada que hubiera repartido a tantos sopetas, se le ha ocurrido decir barbaridades de los sacerdotes y de los obispos. De la misma manera, San Francisco de Asís, en una ocasión, un hermano de la orden llegó y empezó a hablar mal de un sacerdote, y San Francisco lo hizo callar y le dice, delante de mí no hablas mal de un sacerdote. ¿Verdad? Este ministerio en la iglesia primitiva es interesante. San Ignacio de Antioquía en el siglo II decía en su carta a los Efesios, síguese de ahí que os conviene correr a una con el sentir del obispo, que es justamente lo que ya hacéis. En efecto, vuestro colegio presbiterial, digno del nombre que lleva y digno de Dios, está armoniosamente concertado con su obispo, como las cuerdas de una lira. También en la misma carta dice, si la oración de uno o dos tiene tanta fuerza, cuánto más la del obispo juntamente con toda la iglesia. Pongamos por ende empeño en no resistir al obispo o bien estar sometidos a Dios. Vean ustedes qué interesante lo que decían las cartas de este obispo. En los cartas a los magnesios dice lo siguiente, ahora que por vuestra parte todos sabéis de respetar a los diáconos como a Jesucristo, a los diáconos. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre. Ojo cómo lo describe. Y a los presbíteros que representan el Senado de Dios y la alianza o colegio de los apóstoles. Quiten estos y no hay nombre de iglesia. Vean esta parte. Quiten a los obispos, quiten a los sacerdotes y en síntesis no hay iglesia. Clemente Romano, sucesor de Pedro al final del siglo I, el primer papa, después de Pedro, ¿verdad? Dice lo siguiente, y Clemente aparece en la Sagrada Escritura, y por cierto, referenciado. Clemente, Lino, hay 3 santos padres que sucedieron a Pedro que aparecen en las Escrituras. Se me olvidó el otro, ya me recordaré. Dice en la primera, al siglo I, en su carta a los Corintios, dice, ¿No también, sería Cipriano, Eddie? no es Cipriano. No es Cipriano. Ya me acordaré, denme un chance, Gonzalo. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, que habría contienda sobre el nombre y la dignidad del episcopado. Por esta causa constituyen a los obispos y a los diáconos y juntamente pusieron la norma de que muriendo estos, otros que fueran varones aprobados, los sucedieran en su ministerio. Desde el siglo I se habla del sacerdocio en el ministerio de varones. Estos hermanos fue dicho 65 años después de la muerte de Jesús, estando en vida aún el apóstol Juan. La diaje,
el primer escrito cristiano del siglo. Primero, en un escrito sobre el año 60 de nuestra era. En vida aún de numerosos los apóstoles y discípulos que vieron al Señor y a solo unos 27 años de su resurrección, nos dice, elegíos pues, episcopos, diáconos, dignos del Señor, que sean hombres mansos, desinteresados, verdaderos y probados, porque también ellos ministran el ministerio de los profetas y maestros. Y para terminar, las características del escogido, que sea varón. Jesús escogió a sus 12, a sus apóstoles entre hombres. Escogieron a los ministros también hombres. Los padres de la iglesia también hablan de un ministerio para hombres, que sea célibe. La iglesia occidental católica, la rama oriental, escoge hombres casados también. Escogió el celibato como condición del sacerdocio. Esto se basa en 1 Corintios 7, 25, 35 y en el versículo 38. También en San Mateo 19, 12, donde el mismo Señor dice, ojo, y esta es una profecía de Jesucristo. Hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Hay otros que fueron mutilados por los hombres. Hace referencia a los eunucos. Hay otros que por amor al reino de los cielos han descartado la posibilidad de casarse. Entienda el que pueda. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, los obispos, el sacerdocio es un ministerio para varones. Eso lo podemos profundizar de una manera más espectacular en otro momento, ¿verdad? Para que se entienda el por qué. Se entienda el por qué el ministerio es totalmente para varones. Aquí yo solo estoy dando una media pincelada, como dicen, para quedar picados. Bien, hermanos. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? La próxima semana, pues vamos a ver los dos sacramentos que hacen falta. Unción de los enfermos y el sacramento del matrimonio. No se pierdan la próxima semana porque también aquí vamos a hablar de ese sacramento de sanación, que es la unción de los enfermos. Y resulta de que vamos a explicar un poquito el tema de la imposición de manos, porque también esa es otra parte que dentro de la iglesia, por la falta de comprensión o de una buena catequesis sobre el tema de imposición de manos, es que de repente vemos que mucha gente a la ligera, tome, ahí va, imponiéndole las manos a Raimundo y todo el mundo como que si fuéramos protestantes, porque ellos malinterpretan el tema de imposición de manos. Entonces nosotros no podemos en definitiva ver eso. Harry, si quieres lo detienes el video.